Domingo, 26 de julio de 2015. El sol todavía brillaba en el cielo de California cuando, a las 6:08 de la tarde, el 911 recibió una llamada desesperada. Una niña había desaparecido. Al otro lado de la línea, una madre en pánico decía que su hija de 8 años se había esfumado sin dejar rastro. Su nombre era Madison Middleton, pero todos la llamaban con cariño Maddie. Vivía con su madre, Laura Jordan, en el Tannery Arts Center, un complejo de apartamentos en Santa Cruz conocido por ser un refugio para artistas y sus familias. Un lugar creativo, colaborativo y acogedor donde todos se conocían por el nombre. La comunidad era tan unida que los niños jugaban libremente en el patio mientras los adultos compartían arte, música y conversación. Maddie era hija única y muy querida, brillante, creativa, empática. Desde pequeña mostraba interés por el arte, pintaba, cantaba, bailaba y creaba obras de teatro con sus juguetes. Siempre alegre, irradiaba luz por donde pasaba. Su madre decía que era intuitiva y generosa, una niña que siempre ayudaba a quien estaba triste o solo. Ese domingo, todo parecía normal. Cerca de las 4 de la tarde, Maddie salió a pasear con su patineta blanca, un regalo nuevo que le encantaba. Llevaba un vestido morado y un casco negro. Se la vio varias veces recorriendo el patio, hablando con algunos niños, pero casi siempre andaba sola, como le gustaba. A las 5:07 de la tarde, fue vista por última vez cerca de los buzones del complejo. Minutos después, su madre notó que no había regresado. La búsqueda comenzó de inmediato, primero con vecinos, luego con la seguridad del lugar. En poco tiempo, se tocaron más de 100 puertas con la misma pregunta: ¿has visto a Maddie? Pero nadie sabía nada. La policía llegó rápido. Ya para ese momento, el miedo se había apoderado de todos. Se compartió la descripción de Maddie: 8 años, 1,2 metros de altura, 21 kilos, cabello castaño, vestido morado y casco negro. Pero, sorprendentemente, no se emitió una alerta Amber. Las autoridades dijeron que el caso no cumplía con los requisitos necesarios, algo que sería duramente criticado después. La noche cayó, y con ella, el silencio y el terror. ¿Cómo podía desaparecer una niña en pleno día en un lugar tan seguro? Las búsquedas continuaron toda la madrugada. Equipos de rescate, perros, voluntarios, todos con un solo objetivo: encontrar a Maddie. El Tannery Arts Center, que antes rebosaba de vida, ahora estaba sumido en una angustia pesada. A la mañana siguiente, Santa Cruz amaneció diferente. El rostro de Maddie estaba en todas las noticias. La ciudad entera estaba conmocionada. La esperanza de encontrarla con vida era lo único que mantenía en pie a cientos de personas. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Si esta historia te está impactando, deja tu like para apoyar el vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Lunes, 27 de julio de 2015. Las primeras luces de la mañana revelaron una ciudad envuelta en ansiedad y miedo. Maddie seguía sin aparecer, y con cada hora que pasaba, las esperanzas de encontrarla con vida parecían desvanecerse. Más de 50 agentes del FBI fueron asignados al caso, uniéndose a las fuerzas locales. La búsqueda se amplió a un radio de más de 7 kilómetros cuadrados. Casas, apartamentos, garajes, patios, contenedores de basura, zonas verdes, nada quedaba sin revisar. Los voluntarios se multiplicaban. Vecinos lloraban frente a las cámaras. El dolor ya no era solo de una madre, era el de toda una ciudad. Los reporteros cubrían cada movimiento. Perros rastreadores olfateaban callejones, colinas y senderos. Familias llegaban al Tannery Arts Center con velas, flores y carteles de esperanza. Y una pregunta flotaba en el aire: ¿cómo una niña de 8 años desaparece sin dejar rastro en un lugar tan seguro, rodeada de vecinos y amigos? A pesar del esfuerzo incansable, no surgía ninguna pista clara. La policía declaró que no había evidencia de un secuestro. Por eso, continuaban tratando el caso como una desaparición, y no como un rapto, una decisión polémica que impidió, por ejemplo, activar la alerta Amber, que podría haber acelerado la investigación. Pero algo no encajaba. Maddie era una niña responsable, que conocía sus límites. Nunca se alejaba sola. Sabía que no debía entrar a casas desconocidas ni salir del patio del complejo. No tenía sentido que simplemente se hubiera ido. A las 7 de la noche, más de 24 horas después de su desaparición, la policía decidió volver a registrar cada rincón del condominio. Algunos investigadores tenían un presentimiento oscuro. ¿Y si la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaban? ¿Y si el culpable vivía entre ellos? Comenzaron una búsqueda minuciosa en los edificios del Tannery. Uno de los detectives, al inspeccionar el garaje del primer piso, notó algo extraño en uno de los contenedores de reciclaje. Una bolsa negra, grande, mal colocada. Se acercaron, y el mundo se detuvo. Dentro de esa bolsa estaba el cuerpo de una niña. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Eran exactamente las 8 de la tarde. Justo 26 horas después de su desaparición, el cuerpo de Madison Middleton fue encontrado. Nunca había salido del condominio. La ciudad entera se quebró. Laura, su madre, fue retirada del lugar en estado de shock. Policías lloraban. Vecinos gritaban de impotencia. La búsqueda de una niña se había convertido en un brutal homicidio. Y lo que nadie esperaba estaba por revelarse, porque el responsable estaba mucho más cerca de lo que todos imaginaban. Esa misma noche, el Tannery Arts Center fue acordonado. Policías, periodistas y residentes conmocionados se agolpaban afuera, mientras dentro del complejo comenzaba una nueva fase de la investigación. ¿Quién le había hecho eso a Maddie? Menos de 2 horas después del hallazgo, la policía anunció un arresto. El sospechoso, un adolescente de 15 años llamado Adrián Jerry González, conocido como AJ. Y lo más impactante no era solo su edad, era que vivía en el mismo complejo que Maddie. Sí, el asesino había estado entre ellos todo el tiempo. AJ no era un extraño, era conocido por casi todas las familias. Enseñaba trucos con el yo-yo, tocaba piano, siempre sonreía. Parecía un adolescente tranquilo, tan integrado en la comunidad que
incluso ayudó en la búsqueda de Maddie, caminando junto a la policía, preguntando a los vecinos, consolando a otros. Pero bastó un movimiento extraño para levantar sospechas. En el momento en que la policía encontró la bolsa en el contenedor, AJ, que observaba desde lejos, salió corriendo, sin siquiera saber qué había dentro de la bolsa. Eso encendió una alerta inmediata. Llevado a la comisaría para prestar declaración, lo que era una sospecha se convirtió en confesión. AJ contó, con frialdad, que había llamado a Maddie a su apartamento ofreciéndole helado. Ella confiaba en él. Era alguien cercano, que vivía allí, amigo de los otros niños del condominio. Y Maddie aceptó. Apenas entró, AJ la atacó, la amarró, la violentó, la estranguló. Luego colocó su cuerpo en una bolsa de basura y lo escondió en el contenedor del primer piso. Pero lo más cruel aún estaba por revelarse. Los forenses determinaron que Maddie todavía estaba viva cuando fue dejada allí. Murió por asfixia posicional. Era imposible para cualquier persona comprender tanta crueldad. Un chico que creció en un entorno de arte, paz y colaboración. Un adolescente considerado ejemplar. Ahora era el autor de uno de los crímenes más brutales que Santa Cruz había presenciado. El jefe de policía, visiblemente afectado, dio una entrevista conmovido. Como padre, es devastador. Como jefe de policía, es insoportable. Nosotros trabajamos con esperanza, y esa esperanza nos fue arrebatada. La comunidad entera estaba de luto. Las madres lloraban. Los padres abrazaban a sus hijos con miedo. Los artistas que solían pintar cuadros alegres, ahora pintaban murales con lágrimas. El luto no era solo por la pérdida de Maddie, era por el fin de la inocencia. La pregunta que ahora pesaba era, ¿cómo un chico de 15 años pudo cometer semejante barbarie? Y el sistema judicial tenía por delante una misión casi imposible: decidir qué hacer con alguien así. La detención de AJ González provocó un terremoto jurídico, moral y emocional en todo el estado de California. El crimen era brutal, pero el autor tenía apenas 15 años. ¿Cómo castigar a alguien tan joven por un acto tan monstruoso? El fiscal del caso, Jeff Rossell, fue tajante. Tenemos pruebas contundentes. Y sí, vamos a juzgarlo como adulto. La ley permitía esa posibilidad. Aunque los menores generalmente son juzgados por el sistema juvenil, existía una excepción legal para delitos especialmente graves. Y este caso era el más extremo de los extremos. AJ fue acusado de asesinato en primer grado, secuestro, abuso sexual y ocultamiento de cadáver. El tribunal decidió que sería trasladado al sistema de justicia para adultos, lo que significaba una posible condena de 126 años a cadena perpetua. Pero la defensa de AJ contraatacó. Sus abogados alegaron que sufría trastornos mentales, que venía de un hogar problemático, que su madre había luchado en el pasado contra las drogas y el alcohol. Intentaron construir la imagen de un adolescente perturbado, desajustado socialmente, pero los vecinos no estaban de acuerdo. Muchos conocían a la madre de AJ, Reggie, y sabían que ella se había recuperado, que cuidaba bien de sus hijos, que AJ era un joven querido, acompañado, presente en las actividades del condominio. Un adolescente que, hasta ese momento, parecía normal. Fue en este escenario que entró en juego la polémica Ley SB 1391, una nueva ley estatal que prohibía juzgar como adultos a jóvenes de 14 y 15 años, incluso en casos de crímenes graves. La defensa vio en ella una oportunidad, y así comenzó una batalla legal que se extendería por años. Mientras tanto, la familia de Maddie trataba de sobrevivir al dolor. Su padre, Michael, cargaba las cenizas de su hija en el auto para que ella nunca se alejara de él. Su madre, Laura, cayó en una profunda depresión, perdiendo el trabajo y su estabilidad emocional. El trauma era inmensurable. Y entonces llegó otra tragedia. El auto de Michael, el padre de Maddie, fue forzado, y las cenizas de su hija fueron robadas. Nunca fueron recuperadas. La comunidad, devastada, se unió en vigilias, tributos y obras de arte. Una escultura en honor a Maddie, con sonidos de lobos, sus animales favoritos, fue instalada en una playa local. Pinturas comenzaron a cubrir las paredes del tannery, y el alcalde de Santa Cruz declaró el 5 de octubre, fecha del nacimiento de Maddie, como el Día de Madison Middleton. Pero el dolor persistía, y la justicia aún estaba lejos de llegar. El caso de Madison Middleton ya era uno de los más dolorosos en la historia de Santa Cruz. Pero lo que vendría después haría estallar la indignación colectiva. Una decisión de la Corte Suprema de California que, para muchos, ignoraba por completo la gravedad del crimen. En 2021, tras una serie de apelaciones realizadas por los abogados defensores de AJ, el tribunal determinó que no podría ser juzgado como adulto. La decisión se basaba en la controvertida SB 1391, una ley aprobada en 2018 que prohibía juzgar como adultos a menores de 16 años, incluso en casos de asesinato. La reacción fue inmediata. Protestas comenzaron a formarse frente al tribunal. Carteles con la imagen de Maddie llevaban frases como: "Esto no es justicia, es abandono. Matar a los 15 y salir a los 25 no es rehabilitación, es impunidad". La familia de Maddie quedó devastada. El fiscal Jeff Rossell dio una rueda de prensa, visiblemente indignado. "Teníamos expertos, teníamos pruebas, teníamos antecedentes. Adrián es un depredador. Quien crea que saldrá a los 25 listo para convivir en sociedad se está engañando". Rossell también reveló que psicólogos forenses afirmaron durante el juicio que AJ presentaba un perfil psicopático extremo, con tendencias que recordaban asesinos seriales históricos como Edmund Kemper. La decisión causó fracturas dentro del propio sistema judicial. El juez del caso, John Salazar, declaró públicamente: "Tengo las manos atadas. Esta ley es demasiado amplia. No todo menor puede ser rehabilitado, y no todo crimen puede ser perdonado". AJ fue entonces transferido del sistema penitenciario de adultos al sistema juvenil. Allí tendría acceso a terapias, educación y
programas de rehabilitación. La pena máxima, según la ley, sería de reclusión hasta los 25 años, es decir, solo 10 años después del asesinato de Maddie. Aún así, no había garantías. Podría ser liberado antes, o tener su sentencia extendida, dependiendo de la evaluación psicológica al final del periodo. Pero para la familia Middleton, eso era inaceptable. El abuelo de Maddie declaró en una entrevista: la justicia falló, no solo con nuestra familia, sino con todas las futuras víctimas que sufrirán a manos de otros Adrians, beneficiados por esta ley. Mientras la defensa celebraba lo que llamaban una victoria para los derechos de los jóvenes infractores, la ciudad se hundía en duelo. Los residentes del Tannery lloraban en silencio. La herida volvía a abrirse. La frustración se apoderaba de todos. Y en medio de todo eso, una pregunta no dejaba de repetirse: ¿cómo confiar en un sistema que promete protección, pero alivia al criminal? El juicio había perdido su poder punitivo, pero el dolor, ese seguía más vivo que nunca. Después de años de batallas judiciales, protestas, apelaciones y revuelta pública, Adrián Jerry González finalmente regresó al tribunal, esta vez para admitir lo que todos ya sabían, pero que él había negado durante tanto tiempo: su culpa. Era abril de 2021 cuando, frente al juez, AJ se declaró culpable de los 6 delitos por los que estaba acusado, incluyendo secuestro, violación y asesinato de Madison Middleton. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. No había manera de aliviar el peso de ese momento. El monstruo hablaba. Antes de recibir su sentencia, AJ tuvo la oportunidad de hablar, y lo que dijo sorprendió a muchos: sé que no hay nada que pueda decir para borrar el dolor que causé, pero pido perdón. Espero que algún día puedan perdonarme. Pasaré el resto de mi vida intentando entender por qué hice lo que hice, y tratando de convertirme en alguien mejor. Fue una disculpa fría, mecánica, tal vez sincera, tal vez no, pero lo que realmente llamó la atención fue lo que vino después. El padre de Maddie, Michael, también tuvo su momento ante el tribunal, y sus palabras fueron distintas a lo que todos esperaban. Yo elijo perdonar, no porque tú lo merezcas, sino porque me niego a vivir en la oscuridad. Mi hija era luz, y mantener el odio dentro de mí solo apagaría esa luz. Michael explicó que llevaba a Maddie consigo todos los días, no solo en sus recuerdos, sino en su propósito, que si no fuera por el amor que ella dejó, jamás tendría fuerzas para seguir adelante. La madre, Laura, visiblemente afectada, reveló que había desarrollado depresión profunda, ataques de pánico y ansiedad severa. No podía volver al trabajo, no dormía bien, se sentía rota. Tú me quitaste todo, me quitaste la oportunidad de ver a mi hija crecer, de ver en qué se convertiría, y aún así, rezo para que encuentres paz, porque vivir con lo que hiciste ya es una prisión. Al final, AJ recibió la sentencia máxima posible dentro del sistema juvenil. Permanecería encarcelado hasta los 25 años. También fue condenado a registrarse como delincuente sexual de por vida y a pagar $22,000 en restitución a la familia de Maddie. Aún así, quedó un sabor amargo. Para muchos, nada era suficiente. Ninguna pena, por larga que fuera, traería a Maddie de regreso. Y saber que el asesino saldría de prisión siendo todavía joven, con toda una vida por delante, era un golpe demasiado duro para aceptar. El caso de Maddie se convirtió en un hito, no solo por el crimen, sino por el debate que generó. ¿Hasta dónde llega el perdón? ¿Hasta qué punto la juventud justifica lo imperdonable? ¿Qué es realmente la justicia? Y entre tantos procesos legales y emociones encontradas, hubo algo que ninguna ley podría explicar: el vínculo inesperado que se formó entre dos madres destruidas por el mismo crimen. Incluso después de la sentencia, incluso tras la confesión, incluso con todos los intentos de pasar página, Santa Cruz nunca volvió a ser la misma. El Tannery Arts Center, que un día fue símbolo de esperanza, cultura y creatividad, ahora cargaba cicatrices profundas. Familias se mudaron, niños crecieron en silencio. Lo que antes significaba libertad, ahora era recuerdo de una pérdida irreparable. Pero en medio del dolor surgió algo inesperado: un lazo entre dos mujeres que perdieron a sus hijos el mismo día. De un lado, Laura Jordan, madre de Maddie, devastada por la muerte de su hija. Del otro, Reggie González, madre de AJ, quebrada al descubrir que el hijo que había criado con tanto amor se había convertido en un asesino. Reggie solía ser vista llorando en el memorial de Maddie. Algunos la evitaban, otros la juzgaban, pero Laura no. En cambio, la abrazaba. Se sentaban juntas, en silencio, como dos madres destrozadas por razones opuestas, pero unidas por el mismo dolor. Laura dijo una vez: las dos perdimos a nuestros hijos ese día. No puedo culparla. Ella también sufre. Y si no hay compasión, no queda nada. Fue un gesto de humanidad que conmovió a la ciudad. Personas que antes solo sentían rabia, comenzaron a ver el dolor desde otra perspectiva. Y eso dio inicio a algo mucho más grande. La familia de Maddie creó la fundación Maddie Child Angel of Santa Cruz, MCASC, con el lema: antes de salir, avísale a alguien. El objetivo: educar a niños y padres sobre seguridad, convivencia, protección y respeto. Crear un legado que salve otras vidas, porque la de Maddie ya no podía ser salvada, pero aún podía inspirar protección para muchas otras. Murales fueron levantados. Una escultura con forma de lobo, el animal favorito de Maddie, fue instalada en la playa. Artistas locales usaron su arte para eternizar la alegría y la luz de una niña que, aunque pequeña, marcó miles de vidas. El 5 de octubre, fecha de su nacimiento, fue declarado como el Día de Madison Middleton en Santa Cruz. Un día para celebrar el amor, la infancia, la empatía, todo lo que Maddie representaba. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos, el miedo aún permanece. En octubre de 2024, AJ cumplirá 25 años y podría ser liberado. La
decisión dependerá del tribunal juvenil, que podrá extender su detención o permitir su salida. Para muchos, la sola posibilidad de verlo libre es una pesadilla. El fiscal Jeff Russell fue contundente. Este chico es el más peligroso que he visto en 30 años de carrera. Liberarlo es abrir la puerta al próximo desastre. El abuelo de Maddie fue aún más directo. No es un chico con problemas. Es un depredador, un sociópata, y todos deberíamos estar aterrados. La justicia cumplió con lo que la ley permite, pero la pregunta sigue resonando. ¿Quién protege a las próximas Maddies? Madison Middleton fue mucho más que una víctima. Fue luz, fue risa, fue creatividad y coraje. Y aunque se fue demasiado pronto, su historia, por más trágica que sea, sigue despertando en miles de personas. Algo que el mundo necesita con urgencia. Conciencia. Hoy, Maddie vive en los murales, en los abrazos de las madres, en los ojos de cada niño protegido, gracias a su historia. Y mientras su asesino enfrenta su reflejo, tratando de entender el vacío que creó, Maddie sigue viva donde realmente importa, en el corazón de quienes nunca la olvidarán. Y mientras su asesino enfrenta su reflejo, tratando de entender el vacío que creó, Maddie sigue viva donde realmente importa, en el corazón de quienes nunca la olvidarán. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu like y comenta abajo lo que sentiste. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo casos como este, con el respeto y la profundidad que merecen.